Ahora sí, Pato, ¿cómo va? ¿Cómo va, Patricio? Hola, Pastor, ¿cómo le va? Tanto tiempo, tantos años. La verdad. Hola, Patricio, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Igual, sí, está igual. Dios los bendiga mucho. ¿Estás igual? César, querido. Ese Pato. Dios los bendiga. Gracias, igualmente. Igualmente. Qué bueno verte. Igual, César. Igual. Dice César que estás igual. Lo que pasa es que no ve los reflejos de la cana. Lo veo por fe. ¿Cómo está la familia? ¿Bien? Todo bien, gracias a Dios. Tanto tiempo, tantos años. Antonita. Hola. Hola, Anto. Hola. Bueno, Hola. ¿cómo estás? Bien. Se ve que Yoko tiene algún problemita de internet porque está meta a querer conectar y no puede, ¿no? Claro, entró de las primeras, pero se ve que está en un proceso de... Buen día. ¿Cómo va, Ernest, querido? Bien, me saludaron todos al mismo tiempo, qué bueno. Ernest. ¿Cómo andan? ¿Bien? Ahí está. Bien. Bueno, gracias. Buen día, Ernesto. Buen día, Yoko. Hola. Ohayo. Ohayo. Está todo arreglado. Sí. Vamos a esperar un minuto más y entonces yo le paso la posta a Agus en un minuto. Dani, consulta, ¿fue efectiva al final el regreso de Betty? Sí, está yendo en este momento a buscarla, Alejandro. Bien. Sí. Buenísimo, porque hasta ayer no se sabía nada por el vuelo. Ella lo que había dicho era que avisaba si no venía. Bien. Me dijo Ale de eso, que al no avisarle nada entendía que venía. Bien. Romina. Romy. Sí. Hola, buen día. ¿Cómo Hola, está Gaby. ¿Cómo está tu primo? Mi sobrino, justo estoy hablando ahora con mi hermana. Está, gracias a Dios no tiene fiebre, pero bueno, todavía está muy dolorido, pero entre el viernes, sábado y domingo son los días que dicen los médicos más difíciles. Ya supuestamente mañana puede empezar a estar mejor, pero fiebre ya no tiene, gracias a Dios. Qué buena noticia. Gracias a Dios. Justo le estaba preguntando. 11:52. Bien. Gracias por preguntar, Gaby. No, por favor, seguimos orando todos. Ellos saben, yo les digo todos los días. Bien. 11:52 llega el vuelo a Ezeiza, así que ahí llega recién, así que el de Betty. Y le estaba haciendo masajes cardíacos, no sé qué a María, y decía, vamos negra. Era lo único que yo escuchaba, la voz de llanto. Todo lo demás es todo un invento. Marcela.
Hola, Marce. De las 19:05. Pues se encontraban Marco y Irene no estaba. Buen día, Fabi. Hola, ¿cómo estás? Mariam, Buen día. ¿todo bien? Buen día. Javi, ¿cómo estás? Estoy hablando cuando empezó el llamado. Hola, Gabriela, ¿cómo Fabiana. va? Oh, Mariano. Hola, hola. ¿Cómo te va? Bien, Tanto bien. tiempo. Agus, te paso el ser hospedador, ¿eh? Dale. No lo tengo. Y la mujer Listo. que estaba ahí quería ver los peritos. Excelente. Buenísimo. Nunca de ningún lugar. Yo después, yo nunca me fui de la casa de los Bartoli. Nunca pasé por el House entre las 6 y 7 de la tarde. Tenés que mutear a más. Ahí está, ¿ahí me escuchan? Ahí había un ruido de fondo, así que perdón si les saqué el audio de repente. Bueno, vamos a ir empezando. Bueno, bienvenidos a todos, ya nos fuimos saludando, y a los que se van a sumar. Contento, la verdad, de poder compartir una vez más, todos juntos, ¿no? Esta celebración a Dios, ¿no? Un culto es sinónimo de comunión con Dios, comunión con los hermanos, es una forma en que nosotros lo conmemoramos, ¿no? Como que todos los días recordamos quién es Dios para nosotros, pero en especial los domingos lo hacemos juntos, ¿no? De distintas formas, orando juntos, cantándole juntos, escuchando su palabra juntos, y la verdad siempre es un privilegio, siempre Dios trae algo especial, distinto, que no trae a veces cuando estamos solos, así que a pesar de este modo que es virtual, uno diría, bueno, quizás no tenemos el contacto físico, pero tenemos el contacto espiritual, así que eso es hermoso y creo que es muchísimo más importante. Y antes de empezar, la parte de adorar al Señor con música, como siempre decimos, es una forma, me gustaría, si quieren, pueden abrir sus Biblias o prender la aplicación en sus celulares, o en San Juan, capítulo 17, el otro día les compartí un versículo de ahí, la verdad. Les compartí a Daniel en un mensaje que estaba leyendo el Evangelio de Juan, hace un tiempo que me motivó una vez en el grupo, y quizás algunas veces uno, como la oración de Jesús que más recuerda es el Padre Nuestro, pero en el capítulo 17 de San Juan hay una oración de Jesús por nosotros, por sus discípulos de ese momento y los que vendrán, que para mí fue y es reveladora, ¿no? Y la vuelvo a leer cada vez, la verdad es algo maravilloso, ¿no? Creo que es un pasaje donde creo que Jesús revela de una manera, como en cada momento, ¿no? Que él vivió aquí en la tierra, su amor por cada uno de nosotros de una manera trascendental, ¿no? Es como que él deja de alguna manera su legado. Me remito a una prédica creo que fue de Víctor Rodríguez sobre el patriarca, ¿no? Digamos, él es como que dice, bueno, a partir de acá para adelante yo no voy a estar más entre ustedes, pero es como que en ese momento él le dice al Padre, ¿no? Dice, nos deja a todos cubiertos por la mano poderosa del Padre, ¿no? Sabiendo en dónde íbamos a vivir, habiendo pasado las mismas cosas que podemos pasar nosotros, sabiendo a lo que se iban a enfrentar en un contexto social bastante duro en ese momento, como pudo haber habido a lo largo de la historia y va a seguir habiendo para cada uno de nosotros, pero siempre confiándonos en las manos del Padre, ¿no? Y creo que es algo maravilloso. Así que vamos desde el versículo 13 en adelante. Y dice así, dice, pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
Estoy leyendo la NBI. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. ¿Lo crees? Aleluya. Dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Somos santificados por medio de su sacrificio, ¿no? Mas no ruego solamente por esto. Y acá esto es maravilloso, acá estamos todos nosotros. Jesús ya estaba empezando en lo que venía después, ¿no? Así que cuando yo leo esto, la verdad me emociono. Reina Valera, perdón. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, y que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Dice, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Amén. Para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Así que, la verdad es una oración, digamos, que Jesús hizo, que la verdad toca profundamente en mi corazón, porque, digo, Jesús pensó en vos y en mí siempre, jamás dejó de tener a cada uno de los que se aferran a su amor y a su palabra en su mente, en su corazón, así como el Padre. Y bueno, cada vez que la leo, la verdad, me quiebra, me emociona y me da ánimo. Así que espero que en esta mañana lo mismo haga con vos. Jesús pensó en vos. Él dijo por los que vendrán. Él dijo por el legado que yo dejo es para todos los que quieran creer en Él. Y Él oró al Padre, y el Padre te está cubriendo, el Padre me está cubriendo, así como Jesús. Y Jesús vivió como vos y yo en esta tierra, sentía lo mismo que cada uno de nosotros. Así como también dice su palabra, Él puede compadecerse de todo lo que nos pasa. Él se compadeció de los discípulos que sufrieron, que fueron martirizados porque Él sufrió lo mismo, sufrió enfermedad, dice que en la cruz sufrió las peores enfermedades, la peor pandemia, todo lo malo que pudiese ocurrir en esta tierra a causa de la naturaleza caída de cada uno de nosotros, Él lo sufrió en ese momento, en un instante. Así que no hay nadie mejor que Jesús para saber lo que te pasa y lo que me pasa. Y no hay nadie mejor para solucionarlo. Si buscaste alguna otra cosa, no vas a encontrar nada. Te lo digo porque yo nunca encontré nada. Pero cuando te podés aferrar a Jesús, Él es todo. Él es la solución a todos tus problemas. Como decía en su oración, no te pido que los quites del mundo. No quiere decir que nosotros no nos vayan a pasar cosas en este mundo desagradables o cosas que nos traigan cierto nivel de inquietud o problemas y demás. Pero también nos encomendó al Padre, así que estás bajo la mano poderosa de Dios. Y Jesús dejó al Espíritu Santo, está todos los días con vos y conmigo para lo que necesite. Así que da ese paso y acércate a Jesús. Y en esta mañana vamos a orar, y te invito a orar un momento y entregarle toda la mañana. Quizás te esté pasando algo en tu corazón, o estés en un momento donde a veces quizás dudás, pero Dios te va a restablecer tu confianza ahora en medio de la alabanza, en medio de esta reunión, porque Él depositó su confianza en vos y en mí, como lo hizo con Pedro también.
Él lloraba por cada uno de nosotros. No tenía ninguna garantía de que nosotros lo siguiéramos, de que pudiéramos cumplir todas las demandas de Dios. Pero como Él tomó nuestro lugar, Dios te ve perfecto y me ve perfecto. Así que Él lo hizo todo. Amén. Y vamos a orar, vamos a entregarle este momento al Señor. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana. Bendecimos tu nombre. Te agradecemos profundamente, Señor, por haber pensado en cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, porque no dejaste nada librado al azar para aquellos, Señor, que se aferran, Señor, a tu muerte, a tu resurrección, a esa maravillosa obra, Señor, que dividió la historia y que cambió cada una de nuestras vidas, que es lo más importante. Y que va a seguir cambiando más vidas, como oraba, Señor, ahí con tus discípulos, Señor. Te agradecemos profundamente, Señor. Te rogamos, Señor, que en ese sentir de agradecimiento, Señor, podamos realmente cantar con alegría, cantar con gozo, Señor, a tu nombre, expresar, Señor, lo bueno que eres con cada uno de nosotros, lo bondadoso, Señor, lo maravilloso, Señor, que eres. Te damos la gloria en esta mañana, Señor, te bendecimos, te honramos, Señor. Ahí donde estás, en tu lugar, yo te animo a que sueltes tu oración en este momento, le des gloria. Quizás estás esperando que empiecen las canciones, que sigamos como siempre, pero es un momento de adorar al Señor, de glorificarlo, de darle honra, y que el Señor lo recibe, y lo recibe con alegría. Tu oración no queda en saco roto. Tu oración es recibida por el Señor con alegría, con gozo, sobre todo cuando es una oración de gratitud. No hay nada más contento que un padre con cada uno de sus hijos. En esta mañana, Señor, como hijos amados, Señor, nos entregamos una vez más a ti, Señor, te pedimos, Señor, que tú obres en cada una de nuestras vidas. Yo te pido que obres ahí en cada casa, en cada hogar, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, realmente se esté revelando en cada uno de mis hermanos, Señor. Yo sé que lo vas a hacer, sé que lo estás haciendo, Señor, sé que realmente tú, Padre, estás con cada uno de nosotros. Señor, te bendecimos en esta mañana, Señor, te adoramos, te glorificamos, Señor. Eres realmente bueno con cada uno de nosotros, y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos,
comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Sí, Señor, ahora que hemos levantado nuestras manos en señal de rendición a ti, declaramos y reafirmamos tu presencia en nosotros y en medio nuestro. Te exaltamos, Señor. Aleluya, aleluya. Amén. Gracias, Jesús. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificio de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, tu nombre es exaltado. Exáltale, tu nombre hay que adorar. Exáltale, tu nombre es exaltado. Tu nombre hay que adorar. Exáltale, tu nombre es exaltado. Exáltale, tu nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Entraré a tu presencia, oh Dios, con sacrificios de alabanza. Con mi canto yo te exaltaré, tu santo nombre adoraré. Te daré toda la gloria, me libraste del temor. Fui creado en tu justicia, tu santo nombre adoraré. Exáltale, tu nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Exáltale, su nombre hay que adorar. Exáltale, su nombre es exaltado. Su nombre hay que adorar. Su nombre hay que adorar. Exáltale. Te alabamos hoy a ti, Señor. Te alabamos solo a ti, Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya.
adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Señor, eres fiel y tu misericordia es eterna. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres fiel. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Sí, Señor, sí, Señor. Tan fiel, tan fiel. Eres fiel, siempre 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 fiel. Oh, te adoramos hoy a ti, Señor. Oh, oh, te alabamos solo a ti, papá. Te adoramos hoy a ti, papá. Te alabamos, Señor. Gente de toda lengua y nación, de generación a generación, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Aleluya, aleluya, te adoramos hoy. Eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, eres Señor, siempre fiel.
nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí, lleva nuestras cargas, nos libra del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Del mal, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos, no nos moverá, Cristo está aquí. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre, que vive en mí, soy libre al fin, solo en Jesús. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, tu reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido, en su nombre Cristo cae el enemigo, y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, su nombre yo levantaré, declarando hoy que sano soy, solo en Jesús.
Ya no hay condenación para aquellos que están redimidos por la sangre de Jesús. Se levantó el de la muerte para que hoy todo hombre recibiese su vida y salvación. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero de Dios. Y hoy Él está sentado a la diestra de Dios Padre. Los ancianos están postrados a sus pies. Toda gloria y toda honra, toda fuerza y poder, toda gloria al Cordero de Dios. Cordero Santo, Cordero de Dios, Cordero Santo, Cordero
Amén. Hermoso tiempo de alabanza, de adoración, donde iniciamos reconociendo, ¿no es cierto?, ese amor del Señor para con nosotros como el centro de toda su obra. ¿No es cierto? Él mirando y velando por cada uno de nosotros. Todo lo que ha hecho, lo ha hecho a favor de nosotros y para nosotros. Y ahora todo este tiempo de alabanza, de adoración, es la retribución de parte de cada uno de nosotros en gratitud, ¿no es cierto? El Cordero Santo, el que puso su vida por cada uno de nosotros, reconociéndole, amándole, dándole el lugar en nuestra vida. Así que qué maravilloso es poder compartir este tiempo de alabanza, de adoración juntos, que no solo consiste en las canciones, ¿no?, sino que consiste en un modo de vida, en la forma en la que llevamos adelante nuestra vida, honramos, adoramos y alabamos a nuestro Dios. Pero como decía Agustín, pasa algo maravilloso cuando estamos juntos. El Señor lo sabe y envía aquí bendición y vida eterna en medio de su casa. Así que gracias, Agu. Gracias por este tiempo. Bueno, me ha tocado compartir con ustedes algo que no es menor. Los anuncios hablan de la vida de la iglesia, habla de esa sangre que corre entre las venas, ¿no es cierto?, que lleva la vida a un lado y al otro, fortaleciendo el cuerpo entre nosotros y también preparándonos para las próximas generaciones que vienen, para la tarea que el Señor nos ha encomendado. Y quiero empezar por el día jueves. Tenemos el motor, la reunión de oración, donde oramos por la iglesia, oramos por el propósito eterno de Dios para con cada uno de nosotros. Oramos por nuestras familias, para fortalecernos, para poder cumplir y estar a la altura de esa demanda, dejando que el Señor haga entre nosotros, intercediendo por otros y también por los ministerios, por la vida propia de la iglesia. Así que la oración es la posibilidad que nos abre a todos. Todos estamos siendo convocados los días jueves a las 19 horas. Es algo muy dinámico, todos procuramos orar y compartir un tiempo juntos, en oración, enfocados en dar gracias al Señor y pedirle que Él siga obrando a través de su iglesia. No menos importante, la reunión de los viernes, 19:15. Esta es una reunión de formación a la que cada discípulo está convocado de parte del Espíritu Santo a acercarse, a ser formado, a buscar consejo, a escudriñar la palabra, a entender este libro maravilloso que nos ha dejado como una bitácora de cómo vivir la vida, ¿no es cierto?, de cómo se vive la vida de la iglesia en este último tiempo, la importancia de la iglesia. Así que somos convocados también los viernes 19:15 en esta reunión de formación para todos. Alentamos que todos podamos estar. Bueno, los sábados, el primero y el tercer sábado de cada mes, a las 17 horas, los preadolescentes son convocados. Ahí los papás tienen la responsabilidad para que los chicos puedan estar y compartir un buen tiempo, son edificados. También todos los sábados, 19:30, los más jóvenes, alentamos a nuestros hijos. Nosotros permanentemente desde acá, si se conectan, si están donde están, si se mueven, que no dejen de conectarse, que no dejen de estar comunicados. La vida de la iglesia, los dones, se dan a conocer en medio de esos tiempos y hay una formación espiritual también a través de los maestros y cada ministerio, ¿no es cierto?, para nuestros jóvenes. Y después los domingos, hoy 17:15, los escolares, los más pequeñitos, y 18:20 los preescolares. Así que ahí alentamos a los papás también a hacer el esfuerzo de que puedan estar conectados. No es estar conectados por estar conectados, no es estar conectados por vernos o compartir un tiempo viéndonos las caras, sino que todos confiamos y creemos que nos conectamos con el Señor, con el Espíritu Santo, con lo que Él va haciendo un depósito en cada uno de los maestros y entregando, ¿no es cierto? Hay todo un trabajo detrás que uno puede ver en las casas de aquellos que tienen un ministerio, que comparten, que lo hacen con dedicación, con amor, con excelencia, como nos dice siempre Silvia, ¿no es cierto? Buscando esa excelencia
para entregar al Señor. Así que creo que esto es todo, salvo que me haya olvidado algo. El culto del domingo es la reunión principal. Cada domingo los esperamos acá a 10:30 para escuchar palabra de Dios, tan necesaria, ¿no es cierto?, nuestro alimento espiritual. Así que le dejamos ahora a Ernesto que pueda hacer una oración por todos nosotros. Ernest, todo tuyo. Gracias. Gracias, Juanca. Ahora nos ponemos de acuerdo para orar, para interceder delante de nuestro Dios compasivo, al cual hemos servido durante este tiempo mediante nuestra alabanza y nuestra adoración, y hemos recibido seguramente mucho más de lo que dimos, porque esa es la gracia de Dios. Él siempre tiene más de lo que nosotros podemos darle. Así que nos ponemos de acuerdo ahora en unidad y decimos: Señor, estamos agradecidos porque tu voluntad es que demos gracias a Dios en todo para lo que estamos en Cristo Jesús. Estamos agradecidos, Señor, en este tiempo. Aún atravesando dificultades, hemos cantado que abres camino, Señor. Abres camino. Oramos por aquellos que están frente a un mar rojo, Señor, que tienen que cruzar. Atrapados tal vez por alguna dificultad, por alguna enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús. Pedimos que tu mano de sanidad toque cada cuerpo, cada vida, Señor, trayendo liberación hoy de esa enfermedad, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Para los que están atravesando por dificultades laborales, dificultades económicas en medio de este tiempo, Señor, abre camino. En el nombre de Jesús, confiamos en ti. Señor, tú has alimentado a tu pueblo de diversas maneras durante toda la historia y hoy no es diferente, Señor. Confiamos en tu provisión, Señor, tu provisión del cielo. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra vida. Gracias porque nos estás enseñando. Gracias porque nos estás capacitando. Gracias porque somos santos, pero no somos perfectos, Señor. Nos estás perfeccionando día a día a través de cada uno de estos ministerios. Señor, te alabamos, te bendecimos y te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. A los que están atravesando un desierto, Señor, háblales. Tráelos de vuelta a casa, Señor. Tráelos de vuelta a casa. Te lo pedimos y te lo encomendamos. Y ahora, Señor, te damos gracias por la palabra que vamos a recibir. Sabemos que has puesto una unción especial en el corazón y en la mente de César para transmitirnos tu palabra. Señor, abrimos nuestro corazón para recibirla. Señor, deseamos ser tierra fértil para que haya una semilla que germine y crezca en nosotros, trayendo aliento, unción y vida eterna. Te damos gracias por tu palabra, bendecimos la vida de César en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Adelante. Amén, gracias. No sé, Agus, vos vas a pasar. Yo no tengo mucho para decir, solamente que lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, y tomándome de sus palabras, en los capítulos que vamos a ver, dice, en una parte de la prédica, dice: considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Nada más que eso, el resto está en la prédica, así que gracias, hermanos, Señor los bendiga. Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Espero que disfrutando seguramente de este precioso domingo que Dios nos ha dado, compartiendo con ustedes la palabra del Señor. Vamos a continuar, como dejé en el último mensaje mío, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es la segunda de Timoteo. Ahora vamos a comenzar a partir del capítulo 2. Y vamos a tomar los capítulos 2 y 3 en esta oportunidad, pero vamos a tocar algunos puntos, ya que es muy abundante todo lo que el apóstol le dice acá a Timoteo. Para recordarles en el contexto, Pablo estaba preso, era su segundo encarcelamiento, y habíamos dicho que esta carta era una carta más
desde el corazón, una carta más emocional. Si bien tenía muchos consejos que le da para la vida cristiana, el apóstol Pablo a Timoteo, es una carta que va desde el corazón, desde las entrañas del apóstol Pablo y con un nivel de revelación muy, muy particular. Acá lo primero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo en el versículo 1 es lo siguiente: tú pues, hijo mío, y vemos el cariño en la palabra hijo mío, que era como un hijo espiritual nacido del esfuerzo de él, de la prédica, de la palabra, de la oración. Le dice: esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo primero que quiero destacar es este esforzarnos en la gracia de Dios. Es esta necesidad que tenemos de acercarnos a Dios cada día, cada mañana, con el deseo de nuestro corazón de querer agradarlo. ¿Qué es esfuérzate en la gracia? Hasta parecería en algún punto que fuera como una contradicción. Por ejemplo, en el libro de Josué nosotros entendemos que ahí dice la palabra de Dios: esfuérzate y sé valiente. Pero ahí es un esfuerzo que tiene que hacer Josué físico, es un esfuerzo que tiene que hacer también espiritual, por supuesto, porque iban a conquistar una tierra. Pero acá el apóstol le dice: esfuérzate en la gracia. Y parafraseando, a ver, lo que le diría el apóstol sería algo así: saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado. Toma de Dios el poder y la energía para que se cumplan sus propósitos en ti y a través de ti. O sea, esforzarnos en la gracia, en algún punto, es reconocer nuestras limitaciones y nuestras debilidades para que nosotros podamos volcarlas a los pies de Cristo, reconocer nuestros pecados, abrir nuestro corazón, confesarlos ante Dios y así de esa manera nosotros poder avanzar en la vida cristiana. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 12, versículos 9 y 10, lo vamos a buscar, 2 Corintios 12, 9 y 10, dice: y Dios le había dicho al apóstol Pablo, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por cuanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Por lo cual, dice, por amor a Cristo me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Tremenda palabra. Esta palabra está en sintonía con lo que le dice Pablo a Timoteo: bástate en la gracia de Dios, esfuérzate en la gracia de Dios, ponte bajo ese manto de amor, de poder, de autoridad, de misericordia que es la gracia de Dios. Nosotros no podemos hacer nada. Jesucristo fue el modelo excelente en el cual se basó, se autolimitó y dejó que la gracia de Dios operara a través de él. Entonces, por cuanto soy débil, ahí soy fuerte. Esforzarnos en la gracia es reconocer la necesidad que tenemos de Dios, hermanos, para vivir nuestra vida diaria, cotidiana, día tras día. Cuando nos olvidamos de esta verdad que nos pasa a todos en la vida, porque transitamos en esta vida que tenemos que trabajar, estudiar, hacer cosas y un montón de cosas, cuando transitamos y nos olvidamos de esto, Dios nos lo recuerda a través de dificultades, a través de problemas, a través de situaciones que no podemos resolver por nosotros mismos. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa muy seguido. Y es ahí cuando levantamos los ojos al cielo y buscamos de la gracia de Dios. Si tenés que enfrentar un problema solo, si estás pasando por una dificultad, si estás con un problema, con un pecado que no podés abandonar y querés hacerlo por tus propias fuerzas o por vos mismo, creyendo de que tu yo es muy fuerte como para poder afrontar el problema, ese es el primer
paso para la derrota. En cambio, si vos abrís tu corazón a Dios, le decís, Señor, necesito de tu gracia, necesito de la fortaleza, de tomar de la fuerza que viene de Dios en mi vida, en mi espíritu, y te declarás débil delante de su presencia, ese es el primer paso para la victoria. Y esto tiene mucho que ver con lo que le va a decir Pablo en los versículos siguientes a Timoteo. Ahora, ¿cómo sigue el versículo 2? Pablo le dice, un segundito que volvemos a Timoteo, a 2 Timoteo capítulo 2, le dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea que la base para hacer la obra de Dios, para la terrible tarea que tenía Timoteo, la tarea que tenemos nosotros, los pastores, los obreros, los siervos y los discípulos de Dios, como toda la iglesia la tiene, es una tarea que demanda de la gracia de Dios. Sin la gracia de Dios no podemos hacer la tarea de la obra de Dios. Sin el poder del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, sin el fluir del Espíritu Santo en nosotros, sin la dependencia del Espíritu Santo, no podemos hacer la obra. Entonces le dice, para redondear, toma fuerzas del poder que Dios te da. Y después le dice, encarga esto también a hombres fieles, a hombres que sean fieles a Dios, que sepan tomar de Dios la gracia y el poder para hacer la obra, y encárgale la obra del Señor. Y acá dice algunos puntos que siempre me han marcado y me han llamado la atención. Vamos al primer punto. El primer punto le dice, dispuesto a sufrir. Para esta tremenda tarea que tiene por delante, le dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y en este mundo en el cual vivimos nosotros hoy y que nos toca transitar y ser discípulos de Cristo, de amarle, de anhelarle, de querer ser como Él, la primera invitación que Dios nos hace a todos y a cada uno de nosotros que queremos agradarle es llevar su cruz. Y esto no es otra cosa que morir al yo. Es estar dispuesto a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Toda persona que sabe que va a una batalla, que va a una guerra, tiene que estar dispuesto a ser herido. Tiene que estar dispuesto a sufrir, aún hasta su propia vida. En esa época se sufría aún con su propia vida. Hoy, por lo menos gracias a Dios, hasta ahora no nos pasa a nosotros. Pero tenemos que estar dispuestos a sufrir. Pablo lo dice también en Colosenses capítulo 1, versículo 24, cuando dice, me alegro cuando sufro en carne propia por ustedes, porque así participo de los sufrimientos de Cristo, que continúan a favor de su cuerpo, que es la iglesia. Todos en mayor o menor medida, sufrimos por causa de Cristo y tenemos que estar dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Lo segundo que dice en el versículo 4, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y ustedes conocen al hermano Víctor Rodríguez, él una vez nos predicó sobre que en la iglesia hay dos tipos de personas, los militantes y los enredados. Y yo me tomé el atrevimiento e hice algunas comparaciones. Por ejemplo, el militante siempre está dispuesto a servir. El enredado nunca tiene tiempo, siempre está ocupado, siempre está enredado en sus cosas. En cambio, el militante siempre vela o piensa o ora o intercede o con sus propias capacidades por los intereses de los demás. En cambio, el enredado no tiene tiempo para ocuparse de otros, ni siquiera para orar o pensar en otros. El militante siempre quiere hacer cosas nuevas para Dios. Siempre cree que se puede ganar más terreno para el Señor, más almas para Cristo, más personas para el Señor Jesús, que vengan al reino de Dios. El enredado no para, le dice, no, pará, te vas a complicar. ¿Para qué te vas a complicar la vida? En cambio, el militante busca siempre agradar a su capitán, a su jefe,
que es Cristo Jesús. En cambio, el enredado siempre busca agradarse a sí mismo. Su centro es el yo y por eso vive enredado. Y la actitud que nosotros tenemos que tener es la de militante. Lo tercero que le dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, y también el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente. Es importante porque si uno piensa en la vida de los atletas, en aquellos hombres que dedican su vida al deporte, literalmente es así, han dedicado su vida a una pasión, a un sentido, a un propósito. Y toda esa vida se ha ceñido, se ha ajustado hacia ese propósito. Entonces, acá la figura que nos está hablando el apóstol Pablo es la de un atleta. Es una persona que toda su vida gira alrededor de esa pasión. Descansa 8 horas diarias, porque quiere estar preparado para el día de la carrera. Se alimenta con alimentos saludables, con proteínas, con aminoácidos, con vegetales para estar en estado, para poder competir en esa carrera y tener fortaleza y ser ágil para llegar primero a la meta. Y así todas las cosas de su vida. Y acá el apóstol nos enseña que nosotros, para enfrentar esta tarea que tenemos por delante como hombres y mujeres de Dios, tenemos que estar preparados física, mental y espiritualmente. Todo nuestro ser tiene que estar preparado para llevar la tarea adelante. El apóstol Pablo nos dice también en 1 Corintios, capítulo 9, de los versículos 24 al 27, él habla ahí también, dice que golpea su cuerpo y lo pone en servidumbre. Digamos, vamos a leer los versículos. 1 Corintios 9, de los versículos 24 al 27. Esfuerzos por una corona. ¿No sabéis que los que corren en el estadio todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y acá habla de ese espíritu de abnegación que tenemos que tener los cristianos, de no dejarnos llevar por las pasiones, que después Pablo le dice a Timoteo, por las pasiones juveniles y demás. De todo se abstienen ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una corona incorruptible. Amén. Así que yo de esta manera corro, dice, no como a la aventura. No, nuestra meta no es una meta que está así, como quien diría, es una meta que hoy es una, mañana es otra. Es una meta bien definida, es un propósito bien definido, porque eso lo ha definido el Señor. Y acá el apóstol dice, yo no peleo la aventura, no golpeo al aire, no gasto energías en lo que no corresponde, sino que me centro en las cosas que Dios tiene para mí, para mi vida, para mi propósito, para poder llevar a cabo el propósito de Dios en mi vida. No pierdo el tiempo en otras cosas. Y golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, acá otro de los consejos que le da, que le dice, corran para ganar, en 2 de Timoteo. Le da tercer consejo, que le dice, el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y nosotros, si tomamos la figura de aquel que labra la tierra en el campo, vemos que primero hay una preparación de la tierra, hay una siembra de una semilla, hay una espera que hace el labrador y hay un fruto que da la tierra como cuidado de parte del labrador. Y a eso nos llama el Señor, a sembrar la palabra de Dios, a dar en fe a otros, a dedicar tiempo en nuestras vidas y a ver cómo ese fruto crece y nos gozamos en Dios por esa tierra que está dando fruto y que está dando frutos para la gloria de Dios. Acá le dice que el labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Y Dios no llama a vagos, Dios llama a personas que quieren trabajar, que quieren dedicar su vida y su tiempo al Señor. Le dice, considera lo que digo y el Señor
te dé entendimiento en todo. Ahora, después le da unos consejos sobre los obreros aprobados o desaprobados y le dice, recuérdales también esto, que no tengan vanas palabrerías, que no se enganchen en discusiones necias ni de tontos, que no llevan a nada y demás, hasta que llega, le dice también que huya de las pasiones juveniles, hasta que llega al capítulo 3. Y me interesa y quería tocar esto también porque veo un antagonismo o veo dos puntos diferentes entre un capítulo y otro. Y le dice en el versículo 1 algo muy, pero muy interesante. Primero le está dando como un contexto, ¿no? También le dice, debes saber esto, le dice Pablo a Timoteo. Y hoy, domingo, nos hablaba Daniel del arca de Noé y nos decía de los tiempos peligrosos que se vivían en ese momento, y nos dice también que Dios le iba a hablar a sus siervos, que le iba a avisar, que le iba a dar señales en algún punto para poder ingresar al arca y salvar a los que Dios había predestinado de antemano que se salvasen. Entonces dice, también debes saber esto, que en los postreros tiempos vendrán hombres o tiempos peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y eso, hermanos, es lo que hoy estamos viviendo. Fíjense que el apóstol Pablo le da un panorama sobre el hombre de Dios, sobre el cuidado de sí mismo que tiene que tener Timoteo. Le dice, ten cuidado de ti mismo. Le da consejos sobre la doctrina, sobre la enseñanza, sobre discusiones vanas, todas cosas que tienen que ver con el funcionamiento interno, con el cuidado personal de él, con el consejo que pueda dar como pastor. Y ahora introduce este tema que está hablándose más bien sobre el contexto final de los últimos tiempos y cómo será la sociedad de esos tiempos, ¿no? Y dice, vendrán, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Y cómo sabe el apóstol Pablo? Y acá voy al punto de cuáles son esos tiempos peligrosos. Fíjense que el primer punto dice, el versículo 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Y cómo dice? La palabra de Dios dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos, ¿o acaso está mal amarse a uno mismo? Pero claro, cuando uno analiza, por ejemplo, la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y además, antes de eso, siempre está el mandamiento, que es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Entonces, el equilibrio Dios lo pone cuando nosotros ponemos a Dios primero, por sobre todas las cosas, lo amamos a Él con todo nuestro ser. Después debemos que amar a nuestro prójimo y por supuesto que está muy bien amarnos a nosotros mismos. Pero esto tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con el amarse a uno mismo siendo egoísta y teniendo la necesidad de ser ególatra, que todos los demás lo adulen, lo aplaudan, lo reconozcan y Él sea el centro de todas las cosas todo el tiempo. Sin embargo, Dios viene con un martillazo sobre nuestra cabeza cuando nos convertimos, nuestra vida pasa a un segundo plano, Él es el rey de nuestro corazón y nuestro yo lo hace pedazos. Verdaderamente lo destroza para que nazca una nueva identidad, una nueva persona. Le está diciendo, en los últimos tiempos va a haber gente mala. Si vemos los próximos detalles que da de la gente, y ahora los vamos a ir a ver, le está advirtiendo seriamente. Ahora, la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que ser astutos como serpientes. Y ahí deberíamos poder aplicarlas, porque la verdad que Jesús es el que nos advierte que en los últimos tiempos tenemos que tener la astucia de una serpiente y tenemos que ser sencillos como palomas, pero tenemos que aprender a discernir este tipo de lobos rapaces, de lobos vestidos de ovejas, ¿no? Como dicen en otra sección la palabra. Ahora, ¿cómo sabe el apóstol que son los tiempos peligrosos? Volviendo a la pregunta. Por el carácter de los hombres de los últimos días.
Así como en la iglesia, nosotros los viernes estamos viendo que el carácter del nacido de nuevo es un carácter manso, transformado, con dominio propio, que se deja guiar por el Espíritu, que pone al Señor en primer lugar. Acá también una de las señales de los últimos tiempos es el carácter de la humanidad sin Cristo. Cómo se manifiestan en los últimos tiempos el carácter del hombre caído. Y lo podemos ver porque hoy, si miramos a nuestro alrededor, la verdad que nos vamos a dar cuenta, podemos ver violencia, sexo fuera del propósito de Dios, cantidad de pecados, de maldad, que el enemigo sinceramente ha hecho destrozo y continuará haciendo destrozos. No hay límites para la maldad, no hay frenos, las personas no tienen freno en maldad, en pelearse, en discutir y en demás. No tienen ningún tipo de freno. Ahora, estos hombres son totalmente egoístas. Las 24 horas, los 365 días del año piensan en ellos y en ellos. Juegan al yo-yo todo el día, como dicen por ahí. Ahora, sin embargo, Dios nos llamó a nosotros, los hijos de Él, a algo superior, a algo distinto, a hacer un acto de grandeza espiritual, a salir del yo y a perdernos en Dios. Amén. Podemos decir amén todos aquellos que queremos. Fíjense que Jesús dice, por ejemplo, en Mateo 16, versículo 24, dice: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar sus propios intereses, su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Ahora, Dios no es que no le interesa tu vida, sino que Él quiere que vos pongas a Cristo en primer lugar y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Ahora vamos a ir, para ir terminando y hacer esta breve comparación entre un discípulo, podríamos decir, como nos mostraba el apóstol Pablo, en un principio el carácter del nuevo hombre, el hombre transformado por Dios y demás, y ahora hace como una comparativa contra estos hombres, que ahora lo leo rápido, pero después podemos comparar algunos puntos. Por ejemplo, dice: habrá hombres amadores de sí mismo, que el amor a sí mismo, vale la pena recordar, es el primero de todos los pecados. Lo contrario al amor, lo contrario al odio, no es el amor, o lo contrario al amor no es el odio. Lo contrario al amor es el egoísmo. Es cuando uno vive para sí y no piensa en el otro. Acá dice: amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, sin temperamento, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y le dice: a estos evita. Interesante, ¿no? El discípulo, en contra del amador de sí mismo, podríamos decir, que es avaro, el discípulo todo lo material lo pasa por la cruz de Cristo. Se alegra si es próspero materialmente, pero también se alegra si Dios le hace pasar por un tiempo de escasez. Como dice el apóstol Pablo: he aprendido a vivir en la abundancia o en la escasez, cuando tengo poco o cuando tengo mucho. Los amadores de sí mismos son vanagloriosos, son soberbios, siempre tienen la razón, nunca reconocen algo, no son humildes. En cambio, los discípulos son humildes y reconocen la necesidad de Dios y se puede entablar con ellos una conversación e intercambiar opiniones. Los amadores de sí mismos son blasfemos, tienen esa ofensa verbal, ese menosprecio hacia el otro, esa agresión hacia el otro. En cambio, los discípulos son santos en su manera de hablar. Los amadores de sí mismos son desobedientes a los padres, o podríamos decir padres que maltratan a sus hijos o hijos desobedientes a los padres, porque también para todos hay. En cambio, los discípulos los hijos discípulos honran a sus padres.
y los padres que son discípulos saben criar en amonestación, en disciplina y en amor a sus hijos. Los amadores de sí mismos son ingratos, no tienen gratitud, siempre están queriendo más, no están satisfechos con nada, entonces no nace de su vida la gratitud. En cambio, los discípulos son agradecidos, en todo tiempo cantan al Señor, dan alabanza, dan gloria a Dios, son como el apóstol Pablo, que ahí en las cadenas Pablo y Silas daban gracias a Dios y lo alababan. Los amadores de sí mismos son impíos, dice la Biblia, que no tiene o no siente compasión o piedad. En cambio, los discípulos son piadosos, se compadecen de la necesidad de los otros, son conmovidos espiritualmente por la necesidad de los otros. Los amadores de sí mismos no tienen afecto natural, sin embargo los discípulos son amorosos. Los amadores de sí mismos son implacables, son crueles, son vengativos. Hoy lo vemos en la sociedad en la cual vivimos, hermanos. En cambio, los discípulos son perdonadores y además ministran el perdón de Dios a otros. Los amadores de sí mismos son calumniadores y son acusadores. Son los primeros en señalar ante el error. ¿No les ha pasado a ustedes si en un grupo de trabajo ustedes saben, por ejemplo, que son cristianos y si se equivocan o dicen una palabra o piensan algo mal? Ah, vos no sos cristiano. Son los primeros en acusar y en condenar. En cambio, los discípulos son los primeros en elogiar, en reconocer al otro, en ver las virtudes en el otro, en alentar y en dar ánimo. Acá vemos tres grandes grupos: los indiferentes, los egoístas y los que practican la traición. Sin embargo, los discípulos son todo lo contrario de eso. Son fieles, no son egoístas y no son indiferentes o no tienen piedad. En realidad tienen piedad por otros. Totalmente diferente. Y acá dice, para ir terminando, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos discípulos pueden aparentar mucho, pero sus vidas niegan la eficacia del poder de Dios. Sus vidas no han podido ser transformadas por Dios, porque no han abierto su vida y no han aprendido a confiar a esto. Y el último versículo para ir terminando, Pablo le dice en el versículo 10 del mismo capítulo, después veremos cómo seguimos con esta prédica, le dice: pero tú, a Timoteo, has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, los que me han sobrevenido en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Le dice a Timoteo, y me imagino el corazón de Pablo, la alegría que sentiría Pablo al saber de que su hijo en la fe, el que él había hecho nacer de algún modo por la palabra y por el Espíritu, había seguido su doctrina, su conducta, su carácter, su enseñanza, su propósito, su fe, su longanimidad, amor y paciencia. Y yo te pregunto en esta mañana, ¿seguiste la enseñanza de Jesús? ¿Sos un fiel seguidor de la enseñanza de Jesús? ¿Sos una fiel muestra en estos últimos tiempos del carácter de Cristo? Bueno, te aliento a que busques a Dios, a que busquemos a Dios, porque ambos necesitamos esforzarnos en la gracia de Dios y animarnos unos a otros a permanecer fieles. Dios los bendiga, hermanos. Buen domingo para todos y estamos en contacto. Chau, chau. De ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quiero más
más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú, Jesús. Agradecemos al Señor por este precioso tiempo que hemos pasado. Qué maravilloso tiempo alabando al Señor, orando juntos, recibiendo las directivas de las actividades que tenemos y esta preciosa palabra pastoral, decíamos, comentábamos aquí con mi esposa, con tanta enseñanza práctica de vida. Gracias al Señor por la palabra que hemos recibido hoy, preciosa, que debemos atesorar en el corazón. Así que estamos llenos de gratitud. Ahora, como familia de la fe, vamos a orar, proclamando el cuidado, la bendición, la guarda del Señor sobre cada una de las hermanas, cada uno de los hermanos de esta familia de fe. Y entonces oramos juntos, hermanos, nos ponemos de acuerdo. Padre Celestial, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por esta preciosa palabra. Gracias por la alabanza
en la cual hemos participado en cada momento de este tiempo juntos, se ha cumplido tu promesa y has derramado vida eterna y bendición. Señor, ahora guárdanos, Padre Celestial. Gracias, te agradecemos también porque nuestra hermana Betty está regresando, guárdala de todo mal, que esté bien, Señor. Gracias por el servicio de Alejandro y de Cecilia, Señor, al traerla, Padre Celestial. Ponemos en tus manos cada necesidad. Oramos por Claudio Pedernera, Señor, que no ha estado bien de salud anoche. Oramos, reclamamos tu cuidado, tu salud, Señor, como hijos tuyos, como un hijo que va delante de su padre, un hijito necesitado de todo. Así vamos delante de tu presencia. Y te pedimos, Señor, que estés guardando a Claudio, que lo cuides, que lo sanes, que lo levantes bien, Padre Celestial. Fortalece también a María Elena, a toda la familia allí. Y por cada necesidad, Señor, en medio de tu casa, te pedimos ahora, en el nombre de Cristo Jesús, sella tu palabra en el poder del Espíritu Santo. Señor, todo lo que hemos recibido, y ahora te decimos, gloria sea tu nombre, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Agus, si puedes desmutearnos, nos saludamos y pasame, sí. Calculo lo de hospedadoras y yo después corto la grabación y ahí están Ale y Ceci. ¿Cómo es eso, César? Ale y Ceci están ahí en el 6. Creo. Ah, perfecto. Sí, se los ve. Ah, muy bien, muy bien. Esos enmascarados son nuestros hermanos. Buen día a todos, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios, todo muy bien. Buen día, Ale. Hola, Ale, Ceci, no los reconocíamos con el barbijo. Qué bueno, qué bueno. Todavía no llegó el vuelo, todavía no. El vuelo ya, sí, el vuelo ya aterrizó. Ah, ya llegó. Ahora estamos, sí, estamos esperando nada más que salga. No se puede ingresar al área de arribos, no tenemos que esperar afuera, así que estamos esperando que a ver si han pedido asistencia o algo para que la acompañen también hasta la puerta. Igualmente, nada, estamos atentos. Ya hablé ahí con la persona, con la policía que está custodiando el ingreso y me dijo que cualquier cosa, si no pidió asistencia y bueno, y necesito una mano, me dejarían pasar. Así que estamos atentos a ver cómo se dan las cosas. Pero bueno, el vuelo ya arribó. Gracias a Dios, qué bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, muchas gracias César por tu palabra. Ungida palabra. Amén. La edificación de cada uno de nosotros. Sobre todo un varón como vos, aquel que te conoce prácticamente, haber caminado juntos desde la niñez y ver esa transformación en tu vida, respalda tu testimonio. Así que con Gaby siempre decimos la gracia del Señor. Así que gloria al Señor por tu vida. Amado. Gracias. Sí, una palabra para seguir masticando, ¿no? Qué bueno tomar nota, qué bueno, aunque tengamos después la grabación, siempre digo, qué valor tiene tomar nota, las notas propias, ¿no? Aquello que nos impacta y lo trasladamos a la hoja. Yo siempre digo, ¿no? Los tiempos cambian, eso quizás algunos dicen, pero es antiguo, pero es fuerte, tiene mucha utilidad para los cristianos seguir meditando lo que cada domingo recibimos, porque la verdad es que el Señor siempre nos asombra con palabra fresca, buen alimento, desciende el maná del cielo y nos alimenta. Debemos tomarlo cada día sabiendo que si lo dejamos no sirve para el siguiente, ¿eh? Así que tomemos el maná que Dios nos ha derramado en esta mañana, una vez más sobre cada uno de nosotros, su pequeña parte de su pueblo. Amén. Así es. Bueno, hermanos, nos vamos despidiendo. Cumpleaños no hay. Claro. Muy bien, Marce. Perdón que te interrumpí, Daniel. No, por favor. Cumpleaños para después. Gracias. Bueno, perfecto. Ya hemos cantado los de la semana pasada. Bueno, muy bien, hermanos, los que quieren ir saludando y despidiéndonos, estamos ya sobre... Patricio, un gusto verte, a todos, pero a Patricia hace mucho que no lo veíamos. Sí. Te bendecimos, Pato, la verdad, una bendición. Sí, Patricio, muchos años, ¿no? Estás muteado, Pato.
está muteado. Como 20 más o menos, ¿no? O un poco menos, ¿no? De 20 que no nos veíamos, pero bueno, qué hermoso poder a través de estos aparatitos poder vernos en la lejanía, ¿no? Estás muteado, Pato, no se te escucha. Ahora sí. Ahora sí. Fuerte. Una alegría verlos a todos, la verdad que me da... Bueno, lo tomamos. Amén. ¿Se congeló esto? Sí, sí. Voy a cortar la grabación porque...